Buen día a todos. Vamos a dar inicio al módulo 4 de la especialización en gerencia, liderazgo e innovación empresarial. En esta oportunidad vamos a explicar cuáles son las reglas del juego que vamos a seguir durante este módulo, para entender todos cuáles son los temas que vamos a ver, cuáles son las evaluaciones que seguiremos y los libros, materiales, artículos que estaremos leyendo para poder después evaluar los conocimientos adquiridos. Este módulo se conoce o se llama Aprendizaje del pensar sistémico para el liderazgo organizacional. Vamos a ver durante el desarrollo del módulo qué es eso de pensar sistémico, en qué consiste y qué es eso también tan importante como es el liderazgo organizacional, ¿no? Para ello, primero hablemos un poco sobre el objetivo que este módulo tiene. El objetivo, como ustedes lo pueden encontrar también en el RP01, dice que es desarrollar experiencias individuales y en equipos para la solución de problemas organizacionales, utilizando el enfoque sistémico de pensamiento y aplicando los conceptos aprendidos sobre los procesos de innovación y el liderazgo personal e interpersonal. Lo que esto quiere decir al final es que vamos a ver una nueva forma de liderazgo, ¿no? Ustedes han estado estudiando durante los módulos anteriores, módulo 1, módulo 2 y módulo 3, eh, temas grandes sobre liderazgo. Claro, se aplican hacia la gerencia, ¿no? En el módulo 1 ustedes vieron el gran tema del liderazgo personal. Ahí vieron una serie de temáticas en las cuales ustedes fueron estudiando la mejor forma en que las personas pueden ser líderes de sí mismos antes de poder ser líderes de los demás. Para eso de ser líderes de los demás, estudiaban ya en el módulo 2 lo que ustedes llamaban el liderazgo interpersonal, que era el gran tema de ese módulo, donde ya veían comunicaciones, coaching y temas similares. En el módulo 3 aplicaban ya los conceptos de liderazgo interpersonal y liderazgo personal a un tema general llamado liderazgo de equipos. Ahí vieron temas de equipos, manejo de equipos, las etapas por las que pasaban los equipos, distintos tipos de liderazgo de equipos, etcétera, ¿no? Ahí se empaparon un poco sobre esa filosofía del manejo de equipos en las organizaciones, en las empresas. O sea que de alguna forma han pasado de la madurez del liderazgo personal a otro liderazgo mucho más maduro que es el liderazgo interpersonal y a la madurez plena del liderazgo de equipos. Pero el liderazgo no se queda ahí, el liderazgo pasa a otro estadio y que en el módulo 4 nosotros lo conoceremos como el liderazgo organizacional. Quiere decir que ya nos lideramos a nosotros mismos, lideramos a los demás de uno a uno. Podemos liderar equipos, pero ahora, ¿somos capaces de liderar organizaciones? Esta es la pregunta que trataremos de responder en el módulo 4 y es la parte general de ese objetivo gigante. No podemos ser nosotros líderes organizacionales. Ahora, déjenme decirles algo sobre esto de liderazgo organizacional. Si cualquier persona que se lo proponga puede lograr llegar a ser un líder personal, un líder de sí mismo. Con mucho esfuerzo se puede llegar también a ser líder interpersonal, ¿no? Luego, en un estadio mayor, usted puede ser un líder de equipos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si usted se logra dominar a sí mismo y posteriormente usted puede liderar a alguien más, o sea, ya está preparado para ser padre o para ser jefe de un grupo pequeño de personas, ¿no? Pero si encima de eso puede liderar equipos, ya puede usted organizar a un equipo de producción, puede llegar a ser gerente, ¿no? Pero la pregunta es, con todo eso que ahora sabemos de estos tres tipos de liderazgo anterior, ¿podemos liderar organizaciones? ¿No? A veces llegamos a confundir un equipo con una organización. Pues no necesariamente es lo mismo. Una organización tiene a ser un poco más compleja que lo que un equipo puede ser. Y además se necesitan otro tipo de habilidades que no hemos visto en las tres tipos de liderazgo anteriores. Una de ellas es el pensamiento sistémico y otras cuantas que iremos viendo a lo largo del módulo. Este módulo, para tratar de entender esto del liderazgo organizacional, se va a dividir en cuatro grandes temas. El primer tema se conoce como la organización inteligente. Vamos a ver qué es una organización inteligente porque es ahí, en ese tipo de organizaciones,
donde los líderes, valga la redundancia, lideran. Luego veremos una de las principales características de los líderes organizacionales, el pensamiento sistémico, aprender a pensar de una nueva forma, con un nuevo enfoque, ¿no? Este tema será de vital importancia durante el desarrollo del módulo. El tercer tema será la construcción de una organización inteligente, cómo los líderes, a través del pensamiento sistémico, construyen organizaciones inteligentes. Para terminar con un tema corto pero importantísimo que habla sobre el nuevo liderazgo organizacional. O sea que al final, cuando veamos qué lideran los líderes organizacionales, cómo lo hacen, con qué característica, vamos a ver qué es eso del liderazgo organizacional y por qué no es lo mismo liderar organizaciones que liderar equipos, liderar personas o liderarse a uno mismo. ¿Cuáles van a ser los contenidos? Pues así muy rápidamente se los muestro. En el contenido del tema 1, la organización inteligente, veremos qué son organizaciones inteligentes, cuáles son las disciplinas en las que se basan estas organizaciones, por qué el aprendizaje es importante para estas organizaciones y los problemas que con este aprendizaje tienen. Y nos vamos a centrar un poco en eso para entender por qué las organizaciones no pueden ser inteligentes. Y mucho tiene que ver con el aprendizaje. Vamos a recordar un poco sobre lo que en el módulo 1 veíamos sobre el aprendizaje personal. Y al final veremos un esbozo de cómo se llega a ser esa organización inteligente en el entorno actual. En el tema 2, que a veces el pensamiento sistémico, empezaremos a explicar qué es un sistema y estudiaremos un caso muy emblemático, ya famoso en estos temas del pensamiento sistémico, que se llama el caso de la cerveza, un caso que se desarrolla en casi todas las universidades de gerencia del mundo, porque es una muestra clave de lo que, de cómo funciona el pensamiento sistémico dentro de una organización. Veremos qué es el pensamiento sistémico, cuáles son las leyes por las cuales se rige el pensamiento sistémico. Veremos el tema de cómo cambiar de un pensamiento lineal normal como el que siempre tenemos a un pensamiento más sistémico y también cómo se representan gráficamente estos problemas sistémicos y este pensar sistémico a través de una nueva forma de esquema que se conocerá como arquetipo y que aprenderemos a construir durante el proceso del módulo. Luego en el tema 3, que es construyendo una organización inteligente, retomaremos la introducción que dimos en el tema 1 de cómo se construye una organización inteligente y retomaremos también las disciplinas del pensamiento sistémico para estudiarlas paso a paso. De hecho, las disciplinas son 5. Ya se estudió la primera, que es el pensamiento sistémico, aunque el autor lo va a poner en último lugar como la quinta disciplina, pues de ahí el nombre del libro que nosotros vamos a leer durante este módulo, pero es la primera que se estudia para poder entender las siguientes 4, que son el dominio personal, que no tiene nada que ver con lo que ustedes vieron en el módulo 1, ¿no? La visión compartida dentro de las organizaciones, los modelos mentales organizacionales, que tampoco tiene que ver mucho con los modelos mentales personales, los organizacionales son un poco distintos. Y por último, el aprendizaje en equipo. No hablo del trabajo en equipo que vieron en el módulo 3, sino el aprendizaje en equipo, cómo aprenden los equipos. Y en el último tema, que es el tema del liderazgo y la construcción de las organizaciones inteligentes, veremos temas como el aprendizaje adaptativo y generativo y por qué es importante verlos para generar liderazgo en organizaciones inteligentes. Luego veremos el nuevo trabajo de los líderes, o sea, el liderazgo desde el punto de vista de las organizaciones. ¿Qué líderes o qué tipo de líderes necesitan las organizaciones? Luego veremos un tema interesante que si se estudió muy bien el tema del dominio personal, se podrá entender qué es eso del principio integrador de la tensión creativa dentro de las personas que trabajan en una organización, incluyendo sus líderes. Luego veremos 3 temas interesantísimos con los cuales se dan ciertas características del líder que no han sido muy tradicionales, pero que hoy se vuelven necesarias para el manejo de las organizaciones. El líder como diseñador, ya vamos a ver diseñador de qué. El líder como maestro, ya vamos a ver maestro de qué o de quién. Y el líder como servidor, ¿no? Esos serán los temas los subtemas del tema número 4. Estos 4 temas los vamos a distribuir en el tiempo del módulo. Ustedes saben que tenemos 6 semanas para desarrollar los temas y aquí los he organizado semanalmente qué temas vamos a ir viendo. Por ejemplo, el primer tema
Las organizaciones inteligentes se verá durante la primera semana, del 19 al 25 de febrero. El segundo tema, que es el pensamiento sistémico, lo dividiré en 2 semanas. La primera parte la veremos la semana del 26 de febrero al 4 de marzo y la segunda parte del 5 de marzo al 11 de marzo. Estoy hablando de semanas que van de lunes a domingo. El tercer tema, que se llama Construyendo una organización inteligente, también está dividido en 2 partes. La primera parte se verá del 12 al 18 de marzo y la segunda la estudiaremos del 19 al 25 de marzo, para que el último tema, el liderazgo y la construcción de organizaciones inteligentes, se vea la semana del 2 al 8 de abril. Estamos dejando en medio la Semana Santa, la cual asumiremos que no vamos a tener actividades académicas durante el desarrollo del módulo. Algo importante que también quiero mencionarles es que cada uno de esos temas requiere compromiso de parte de ustedes en cuanto a ciertas lecturas y ciertos trabajos que hay que realizar. De hecho, en la siguiente diapositiva les enseño cuáles son las lecturas necesarias para comprender los temas. Por ejemplo, en el primer tema, que se verá la primera semana, las organizaciones inteligentes, vamos a leer lo que va a ser el libro texto, que ya se los voy a presentar, el libro texto de este módulo que se llama La Quinta Disciplina. El libro de la Quinta Disciplina vamos a leer en este tema los capítulos 1 y 2. Y hay otro libro también del mismo autor que se llama La Quinta Disciplina en la Práctica. Ahí leeremos el apartado 1, los ítems del 1 al 12. Las diapositivas de clase, que serán similares a estas, narradas, y el material virtualizado que yo les indicaré. Así, en todos los temas están establecidas ahí las lecturas. Por ejemplo, en el pensamiento sistémico primera parte, hay un artículo. Esos artículos que yo señalo acá los iré subiendo a la plataforma a medida que vaya avanzando los temas. Es artículo de lectura obligatoria, ¿no? Es el primero que se coloca acá para su lectura. Posteriormente, el libro de la Quinta Disciplina, capítulos 4 y 5, el libro de la Quinta Disciplina en la Práctica, apartado 2, ítems del 13 al 16, las diapositivas, el material virtualizado y el caso de la cerveza, que lo estaremos resolviendo durante ese tiempo y en este tema. Luego, en la segunda parte, hay 2 artículos que también serán leídos. Ahí están los capítulos del libro, las diapositivas y el material virtualizado. Lo mismo encontrarán sobre los temas de construyendo una organización inteligente. Hay algún artículo también ahí y los libros, los capítulos de los libros que se leerán. En el último tema igual hay un artículo, hay un par de capítulos del libro y las diapositivas y el material virtualizado indicado. Como verán, entonces ustedes tienen ya claro cuáles van a ser los contenidos que tienen que leer, estudiar y a veces resolver para el desarrollo de cada tema. ¿Cuál será el sistema de evaluación que nosotros tendremos durante el módulo? Pues vamos a dividirlo en 3 notas. La primera se llama controles de conocimiento. Estas son una serie de exámenes que se realizarán al final de cada uno de los temas, o sea, al final del desarrollo de cada uno de los temas, con los cuales se comprobará el conocimiento que ustedes han adquirido. Ahí están las fechas, el sábado 24 de febrero, que vamos a evaluar el primer tema, que son organizaciones inteligentes. Luego está el sábado 10 de marzo, que vamos a evaluar el tema de el pensamiento sistémico. Y el 24 de marzo, el tema de construyendo organizaciones inteligentes. El último tema no se evaluará en control de conocimiento, pero sí se incluirá en el examen final. Esos 3 controles de conocimiento, que son exámenes que pueden ir desde preguntas de escoger respuesta o de falso y verdadero, hasta preguntas de comprensión sobre la temática expuesta. O sea, es libre la forma en la cual se preguntará sobre los temas en los controles de conocimiento. Vean bien que no son controles de lectura, son controles de conocimiento, cómo ustedes aprenden sobre los temas y qué comprenden sobre ellos. También habrá un examen único del módulo 4, es un examen final, que será el sábado 7 de abril en forma virtual, como suele ser, y que tendrá una ponderación del 30% y que incluye todos los temas del módulo 4. Y también habrán 2 tareas en equipo. Ya vamos a hablar de ellas. La primera se entregará el 4 de marzo, fecha en que no hay control de conocimiento, y el 18 de marzo, fecha en que tampoco hay control de conocimiento.
Las dos tareas valdrán el 30%. ¿Cuáles serán estas tareas? Se muestran acá. El tema de la tarea, de la primera, será la resolución del caso de la cerveza. El último día de entrega será el 4 de marzo, a la última hora del día, el domingo 4 de marzo. ¿Y qué es lo que se va a hacer ahí? Un análisis del caso de acuerdo a la guía que se les va a proporcionar por mi persona, ¿no? Ustedes leerán el caso, lo interpretarán y de una forma individual resolverán la guía. Y el segundo tema se llama experiencia sobre organizaciones inteligentes y no inteligentes. Esa la vamos a entregar el último día, el 18 de marzo a las 11:59 también, o sea, al final del día, a última hora. Y se trata sobre un ensayo que ustedes escribirán sobre la organización en la que trabajan o han trabajado, de acuerdo a ciertos lineamientos que se darán en su momento. También es un trabajo y una nota individual. Como pueden ver, acá todas las notas son individuales. La bibliografía es importante. Hay dos libros claves que se estarán viendo y leyendo, como ustedes ya pudieron ver, en el desarrollo del módulo cuando estudiemos cada uno de los temas. El primero se llama La quinta disciplina de Peter Senge y el segundo La quinta disciplina en la práctica de Peter Senge. Peter Senge realmente coloca este tema del pensamiento sistémico y el liderazgo organizacional hace ya algunos años, allá por la década de 1980. Eh, Explica, como ustedes podrán leer en ese libro, todo lo relacionado al pensamiento sistémico y las organizaciones inteligentes, pero lo lanza como una teoría. Hay muy pocos ejemplos prácticos en este libro. Sin embargo, con el paso de los años, entre 15 y 20 años casi, la quinta disciplina ha podido irse aplicando en ciertas organizaciones y grandes organizaciones en las cuales Peter Senge les ha dado seguimiento. De esa forma ha podido escribir el segundo libro, que es la quinta disciplina en la práctica, donde ya muchas de sus teorías se comprueban y se aplican en el desarrollo de un trabajo organizacional. Los dos libros tienen mucha riqueza teórica y mucha riqueza práctica, y es importante que se lean por lo menos las lecturas que están indicadas en los cuadros respectivos. Estos libros se pueden obtener en librerías en el país. A veces se agotan porque muchas universidades lo están demandando. Sin embargo, también existen ejemplares en la universidad por si quieren sacarlos o pueden buscarlos en internet que seguramente los encuentran. Algunos de los capítulos que vamos a leer, yo puedo subírselos en la plataforma, ¿no? Eh, a manera de descripción de los mismos para que ustedes puedan leerlos y entenderlos mejor. Pero eso lo haremos durante el desarrollo del módulo. Es importante que los tengan, los libros. Es muy importante. Pueden conseguirlos, como les digo, en internet sin ningún problema o incluso adquirirlos si es su deseo en alguna de las librerías que los venden en el país. Algo muy importante sobre los temas que veremos. Estos temas son temas muy especiales. Pocas veces se estudian a nivel de grado, o sea, a nivel de licenciatura que ustedes están obteniendo. Sin embargo, la riqueza que este tema tiene a nivel de especialización para poder salir a formar organizaciones o para poder salir a dirigir organizaciones o dirigir la propia organización si es usted un emprendedor, esto es un material fantástico que le puede servir mucho para dirigir, y esta vez sí dirigir, no solamente equipos, sino una organización. Usted verá que algunos de los temas de liderazgo que vamos a hablar aquí incluso se podrán contradecir con otro tipo de temas de liderazgo de equipos o de liderazgo interpersonal. Sin embargo, son necesarios ya para dirigir organizaciones grandes. Y cuando me refiero a organizaciones grandes, estoy hablando de empresas multinacionales, empresas grandes, ministerios, iglesias, etc. Vamos a ver qué es necesario para manejar ese tipo de organización. Así que con esto terminamos las generalidades del módulo. Espero que si tienen alguna pregunta se dirijan a los chats con los cuales nosotros estaremos respondiendo cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de duda que a ustedes les surja.